¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es realmente el tiempo? No el que miden los relojes, sino ese flujo invisible que parece arrastrarte desde el pasado hacia un futuro que nunca llega. ¿Y si te dijera que ese tiempo que crees perseguir no existe fuera de ti? Que no es una línea que avanza, sino una proyección creada por tu conciencia para poder experimentar el cambio. ¿Qué pasaría si descubrieras que no eres un observador dentro del tiempo, sino que el tiempo existe dentro de tu observación? Vivimos atrapados en un lenguaje que nos hace creer que el tiempo pasa, que somos arrastrados por los minutos y las horas como hojas en el viento. Pero el sabio que aprende a mirar desde el silencio comprende que nada pasa. Todo sucede aquí, en este instante que no tiene principio ni fin. La ciencia aún intenta medir lo inmedible, fragmentando el flujo eterno en unidades que solo existen para la mente que necesita controlar. Sin embargo, más allá de los relojes y los calendarios, hay algo que nunca envejece: la conciencia que observa el paso del tiempo. Quédate hasta el final de este viaje, porque lo que descubrirás hoy puede disolver las fronteras de tu percepción. Si alguna vez sentiste que los días se repiten, que el pasado te persigue o que el futuro te pesa, aquí vas a comprender por qué. Y más importante aún, vas a recordar cómo salir del ciclo y regresar al único lugar donde el tiempo se detiene: el presente. Este conocimiento no viene de los laboratorios ni de los libros, sino del mismo espacio donde surge cada pensamiento. Los estoicos lo sabían cuando decían que nada está realmente perdido, porque nada puede perderse en un universo que está completo ahora. Marco Aurelio meditaba cada amanecer sobre una idea radical: si quieres vivir bien, vive en conformidad con la naturaleza del instante. Para él, todo sufrimiento nacía del intento de escapar de este momento. Y hoy, siglos después, la física cuántica parece susurrar la misma verdad con un nuevo lenguaje. El observador no viaja por el tiempo, lo crea. Imagina una gota de agua cayendo sobre un lago inmóvil. Desde el centro se expanden ondas en todas direcciones. Eso es lo que hace tu conciencia con cada pensamiento. Genera ondas que interpretas como pasado y futuro, pero que en realidad solo existen en el mismo cuerpo de agua. Cuando piensas en algo que ocurrió hace años y lo revives con emoción, estás colapsando esa onda nuevamente en tu presente. Cuando temes algo que aún no sucedió, estás generando una vibración que el campo interpreta como real y organiza eventos para que coincidan con ella. Tu vida no se desarrolla en una línea temporal, se despliega como un abanico de posibilidades, donde tu atención decide qué versión de la realidad experimentar. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción es una elección de frecuencia que abre una puerta en ese abanico. Si lo observas desde esta perspectiva, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo. Y lo que refleja depende de cómo lo mires. La mente teme esta idea porque le quita control. Si el tiempo no es algo que pasa, sino algo que creas, entonces no puedes culpar al pasado por tus heridas ni esperar que el futuro te salve. La mente necesita creer en el tiempo para justificar su historia, pero la conciencia no necesita historia, porque ella nunca ha dejado de estar presente. Ese es el misterio que la ciencia aún no explica. El tiempo no es una propiedad del universo, es una proyección del observador que lo mide. Piensa en tus días. Hay momentos que pasan volando y otros que parecen eternos. ¿Qué cambió? El reloj sigue girando igual, pero tu estado de conciencia no. Cuando estás plenamente presente, el tiempo se disuelve. Cuando estás dividido entre pensamientos, se fragmenta. Esa es la razón por la que los monjes, los meditadores y los místicos de todas las épocas hablaron de la eternidad de la hora. No es una metáfora poética, es una observación directa de la realidad. El tiempo se acelera cuando vives inconsciente, corriendo detrás de lo que crees que falta. Se detiene cuando despiertas y recuerdas que nada falta. El universo no está apurado. Tú sí, y ese apuro nace del olvido. Has olvidado que el tiempo no es un río que fluye, sino una conciencia que respira. Cada vez que vuelves al presente, cada vez que te detienes a observar sin etiquetar, el reloj interno se apaga y algo sagrado ocurre.
el tiempo se pliega y el alma descansa. Tómate un momento ahora. Respira profundamente. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves existe solo porque estás aquí para observarlo. El pasado no puede verte. El futuro aún no tiene ojos. Solo tú, aquí y ahora, sostienes la creación completa. Puedes sentir el peso de esa verdad no como una carga, sino como un poder. Porque si la conciencia crea el tiempo, entonces también puede detenerlo. Escribe en los comentarios: si lo sientes desde dentro, yo elijo vivir en el presente. Esa frase no es una consigna, es un acto cuántico. Es tu declaración de regreso al centro del tiempo. Cuando comprendes que el tiempo no fluye, sino que tú te mueves a través de él, algo en tu interior cambia para siempre. Dejas de sentirte una víctima de los minutos y comienzas a reconocer que cada segundo es un reflejo exacto de tu frecuencia. No es el reloj quien marca el compás de tu vida, sino tu estado de conciencia. Cuando estás presente, el tiempo se pliega. Cuando te distraes, se estira. Cuando te resistes, se fragmenta. Y en esa danza invisible entre atención y olvido, se escribe la historia que llamas mi vida. Los antiguos sabían que el tiempo era una ilusión necesaria. El Buda lo expresó con una sencillez luminosa. El pasado ya no es, el futuro aún no ha llegado, solo el presente es real. Pero incluso más allá de esa enseñanza, hay un nivel más profundo. El presente no es una franja entre dos inexistencias, es la totalidad misma del ser, desplegándose en infinitas formas. Cuando realmente habitas el ahora, todo el universo se reorganiza para sostenerte, porque la realidad no está hecha de materia, sino de atención. Piensa en los momentos en los que todo pareció encajar misteriosamente. Una llamada que llega justo cuando pensabas en alguien, una oportunidad que aparece cuando soltaste el miedo, una sincronicidad que te eriza la piel. Eso no fue azar, fue coherencia temporal, fue el universo respondiendo a la vibración de tu conciencia, reordenando los eventos que ya existían en el campo para alinearse con tu estado presente. Por eso, cuando cambias tu frecuencia, tu pasado y tu futuro también cambian, no porque los alteres, sino porque los observas desde otro punto del tiempo. La física cuántica lo confirma de manera silenciosa. No hay pasado ni futuro, solo múltiples potenciales coexistiendo hasta que el observador elige uno. Esa elección no se hace con palabras, sino con la vibración de tu atención. Cada emoción, cada pensamiento, cada respiración es una orden que envías al campo, un código de realidad. Cuando piensas con culpa, activas líneas de tiempo donde la culpa se repite. Cuando agradeces, activas caminos donde la gratitud multiplica las coincidencias. Nada es castigo, todo es resonancia. Imagina por un instante que el tiempo fuera un vasto océano dorado y tú, el nadador que decide hacia dónde moverse. No hay olas que te empujen, solo tu propia intención abriendo el camino. Cada movimiento, cada decisión crea corrientes, y esas corrientes son las que luego interpretas como destino. Pero el océano no te obliga, solo responde. Así como la realidad no te empuja, solo refleja. Esa es la razón por la cual los sabios no luchan contra el tiempo. No intentan controlarlo, ni detenerlo, ni acelerarlo. Lo comprenden. Saben que el tiempo es una ilusión necesaria para que la conciencia pueda experimentar expansión. Sin la idea de un antes y un después, el alma no podría reconocerse en movimiento. El truco no es destruir la ilusión del tiempo, sino usarla conscientemente. Cuando entiendes esto, comienzas a notar algo sutil. No existe el todavía no ni el ya fue. Todo lo que eres, has sido y serás está ocurriendo simultáneamente en diferentes planos de tu conciencia. El pasado no desapareció. Sigue vivo en las memorias de tu campo. El futuro no está por venir. Ya vibra como una posibilidad lista para ser observada. El ahora es la puerta que los conecta a ambos. Cada vez que cierras los ojos y recuerdas un instante de tu infancia, estás viajando por tu propio tejido del tiempo. Y cada vez que imaginas una meta o un sueño, estás enviando tu atención hacia una versión de ti que ya existe en otro punto del campo. Lo que determina si llegas o no es la distancia ni la espera, sino tu coherencia. Porque el tiempo no se mueve, tú te mueves entre sus capas,
de acuerdo con la frecuencia de tu conciencia. Los maestros del tiempo no son quienes predicen el futuro, sino quienes dejan de ser esclavos del pasado. Comprenden que la verdadera libertad no consiste en controlar lo que vendrá, sino en estar tan presentes que el futuro no pueda más que alinearse con ellos. El que habita el ahora no teme perder nada, porque sabe que nada real puede perderse. El que está presente no teme al futuro, porque lo está creando en este mismo instante. Haz una pausa ahora. Respira. Siente tu cuerpo. Nota cómo las imágenes, los sonidos y los pensamientos se disuelven en este segundo eterno. No estás en el tiempo. El tiempo está en ti. Lo que percibes como segundos que corren son solo ondas de tu propia mente, expandiéndose y contrayéndose. Por eso, cuando logras un momento de silencio profundo, el tiempo parece detenerse. No porque el reloj se apague, sino porque el observador ha vuelto al origen. A veces te preguntarás por qué ciertas etapas de tu vida se repiten. Las mismas personas, los mismos conflictos, las mismas emociones disfrazadas de nuevas circunstancias. Es porque la mente se aferra a un punto del tiempo y lo vuelve a observar sin darse cuenta. La conciencia repite lo que aún no ha sido comprendido. Cuando integras la lección, la línea temporal se disuelve. Lo que parecía eterno se transforma en recuerdo y lo que antes te aprisionaba se convierte en puerta. El tiempo no castiga, enseña. Cada ciclo que regresa lo hace para mostrarte algo que habías olvidado. Y cada vez que comprendes, una parte de ti despierta y el tiempo se abre como un libro donde puedes leer lo que antes estaba oculto. Ese es el verdadero poder del observador consciente. No cambiar el pasado, sino cambiar su significado. Recuerda, lo que llamas destino no está escrito en piedra, está tejido con tu atención. Si cambias la forma en que miras tu historia, la historia cambia de forma. Si perdonas, el tiempo se ablanda. Si agradeces, el tiempo florece. Si te resistes, el tiempo se endurece. Todo es respuesta, no castigo. Tu conciencia crea el tiempo, no al revés. Y cuando aceptas esa verdad, la vida entera se convierte en un experimento de presencia. Ya no esperas a que llegue el momento perfecto, porque sabes que el momento perfecto es el que estás viviendo. Todo lo que necesitas está ocurriendo aquí, en este mismo respiro. Lo demás es ruido mental. Sigue observando este instante. ¿Notas cómo el silencio entre mis palabras parece expandirse? Ese silencio eres tú. Y dentro de ese silencio, el universo entero respira. Cuando el silencio se vuelve tan profundo que puedes sentir el latido del universo dentro de ti, algo se revela. El tiempo no es una fuerza que corre fuera, sino un pulso que late adentro. Cada segundo es una exhalación de la conciencia, cada minuto una respiración del alma, cada hora una danza entre lo que percibes y lo que realmente eres. Entonces entiendes que el tiempo no te separa de nada, solo te enseña a mirar con más atención. Desde la visión de la física cuántica, el tiempo no es una línea recta, sino un tejido maleable que se curva ante la conciencia. Albert Einstein lo describió como una ilusión persistente. Lo que él intuyó, los sabios ya lo habían sentido en sus meditaciones. El tiempo, decían los místicos, no transcurre, se despliega. Es un escenario en el que cada instante contiene todos los demás, como una flor que al abrirse muestra todas sus etapas en una sola visión. Si pudieras mirar tu vida desde fuera del tiempo, verías algo extraordinario. Verías que las decisiones que tomaste, los encuentros que tuviste, las pérdidas y las victorias no están distribuidas en una secuencia, sino vibrando juntas en un solo campo de energía. Lo que crees recordar como pasado son solo puntos del campo donde tu atención ha dejado huellas. Y lo que esperas como futuro son senderos que ya existen, esperando a que tu conciencia los ilumine con observación. Cuando te das cuenta de esto, comienzas a comprender por qué algunos días sientes nostalgia por algo que aún no ha sucedido, o paz por algo que todavía no se ha resuelto. Es porque una parte de tu conciencia ya viajó a ese punto del campo y trajo de regreso la información. Por eso los sueños, las intuiciones y los presentimientos no son misterios sobrenaturales, son recordatorios de la naturaleza atemporal del alma. La mente lineal se aferra al reloj,
Pero el corazón sabe que el tiempo es circular. Lo que das vuelve, lo que niegas regresa, lo que aceptas se transforma. Esa circularidad no es castigo, es armonía. Es el universo asegurándose de que ninguna experiencia se pierda sin comprensión. Todo lo que ocurre es una oportunidad para despertar a una versión más consciente de ti mismo. Observa tu respiración. Cada inhalación te lleva hacia adentro. Cada exhalación te devuelve al mundo. Eso es el tiempo. Una expansión y una contracción constantes de la conciencia. Y en medio de ambas hay un instante inmóvil. El punto donde nada se mueve. Donde el alma recuerda que ya es completa. Si pudieras vivir desde ese punto, descubrirías que el tiempo deja de tener poder sobre ti. En ese lugar, la ansiedad desaparece, la prisa pierde sentido. Las metas se vuelven caminos naturales, porque cuando sabes que todo lo que debe llegar ya existe, dejas de correr y comienzas a permitir. No es resignación, es sabiduría. La misma sabiduría que los estoicos llamaban amor fati. Amar tu destino, no porque esté escrito, sino porque tú lo escribes instante a instante con tus elecciones. Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida diaria? ¿Cómo vivir sabiendo que el tiempo no pasa, sino que se crea? Empieza por observar tus pensamientos. Cada vez que dices no tengo tiempo, estás contrayendo el campo. Estás informando al universo de que la abundancia de instantes no es suficiente para ti. Y el universo obediente reorganiza tu realidad para confirmar esa creencia. En cambio, cuando afirmas tengo todo el tiempo que necesito, algo se expande. La conciencia responde a la confianza. El reloj ya no es tu carcelero, es tu aliado. El tiempo se vuelve flexible cuando tú te vuelves presente. ¿Has notado cómo, en momentos de inspiración o amor profundo, el tiempo parece desaparecer? Es porque en esos instantes dejas de medir y simplemente eres. Eso es lo que los sabios llamaban eternidad. No vivir para siempre, sino vivir completamente. Los monjes zen decían que el truco no está en eliminar el tiempo, sino en ver que cada instante contiene todos los instantes. Cuando lavas los platos, si estás plenamente allí, estás lavando el universo. Cuando caminas por la calle y observas el cielo sin pensamientos, el universo camina contigo. Lo infinito se revela en lo simple. Y entonces recuerdas que no hay separación entre tú y el tiempo. Eres tú quien lo anima, quien lo colorea, quien le da significado. Cuando estás en coherencia interna, el tiempo fluye como un río sereno. Cuando estás en conflicto, el tiempo se rompe en fragmentos, en ansiedad, en espera. El problema nunca es el tiempo, es la falta de presencia. Haz una pausa, cierra los ojos por unos segundos. Siente el ritmo de tu respiración. Nota cómo dentro de ti, cada segundo parece volverse más amplio, más luminoso. Es el ahora expandiéndose. No necesitas forzar nada. Solo reconocer que este momento es suficiente. Y en esa suficiencia el tiempo se transforma en paz. A partir de ese estado, las decisiones dejan de ser difíciles. No necesitas calcular tanto, porque percibes lo que resuena y lo que no. El tiempo deja de ser una línea de causa y efecto, y se convierte en una red viva de sincronicidades. Todo ocurre cuando debe ocurrir, ni antes ni después. Y esa precisión no proviene del control, sino de la armonía. Cuando estás alineado con el presente, las oportunidades llegan solas, los encuentros suceden con fluidez y los desafíos aparecen solo para pulir tu conciencia. Empiezas a notar cómo todo lo que antes llamabas casualidad era en realidad el tiempo ajustándose a tu frecuencia. Así opera el universo, en perfecto orden aunque a veces parezca caos. Recuerda esto, no puedes dominar el tiempo, pero puedes dominar tu estado de conciencia. Y al hacerlo, el tiempo se vuelve maleable. Los días se vuelven más amplios, los años más ligeros, la vida más plena, no porque haya más minutos, sino porque hay más presencia dentro de ellos. El tiempo no se mide con relojes, sino con la intensidad de tu conciencia. Cuando estás despierto a la hora, el universo entero parece detenerse, no porque el reloj se haya roto, sino porque tú has recordado tu verdadera naturaleza, el observador inmóvil dentro del cambio. En ese instante, la línea del tiempo se convierte en un círculo de eternidad y comprendes que nada pasa, porque todo está sucediendo a la vez.
La ciencia busca partículas que expliquen la materia, pero el misterio no está en lo que se ve, sino en quién ve. La conciencia es la verdadera constante del universo. El tiempo, su eco, todo lo que crees vivir, pasado, presente, futuro, es un reflejo de tu estado vibratorio. Cuando aceleras, el tiempo se estrecha. Cuando confías, el tiempo se abre. Y cuando te aquietas completamente, el tiempo desaparece. Por eso los sabios decían que quien domina su mente, domina los siglos. No porque vivan más, sino porque viven dentro del instante donde todo ya existe. En ese punto, los límites entre ayer y mañana se disuelven, y lo único que queda es la presencia pura, observando cómo las formas cambian sin perder su esencia. El secreto está en no correr detrás del tiempo, sino en dejar que el tiempo corra hacia ti. Todo lo que has buscado, paz, propósito, sincronía, no está en el futuro sino en el espacio silencioso donde eliges estar consciente ahora. Desde ahí el universo responde, no porque lo fuerces, sino porque te vuelves uno con su ritmo eterno. Cuando entiendes esto, no necesitas controlar la vida, solo fluyes con ella, sabiendo que cada instante llega exactamente cuando estás listo para verlo, y entonces comprendes lo que la ciencia aún no explica. Tu conciencia no se mueve a través del tiempo, el tiempo se mueve a través de ti. Cuando llegas a comprender que el tiempo no te pertenece, pero sí responde a tu estado de conciencia, la ansiedad por alcanzar algo desaparece. Ya no hay prisa, porque entiendes que el universo no corre, respira contigo. Las etapas de tu vida dejan de sentirse como escalones que subir, y comienzan a aparecer olas que simplemente observas llegar y partir. Todo lo que creías que estaba detrás o delante de ti siempre estuvo ocurriendo al mismo tiempo, solo que tu mente no tenía la apertura suficiente para verlo. El despertar no sucede de golpe, sucede cuando comienzas a notar que los días no se repiten, sino que te muestran lecciones que antes no querías escuchar. En ese punto, la memoria y la expectativa pierden fuerza. Lo que antes llamabas pasado ya no duele, porque lo ves como una frecuencia que cumplió su función, enseñarte algo sobre ti mismo. Lo que antes llamabas futuro ya no te preocupa, porque reconoces que ya está sucediendo en otro nivel de tu conciencia. Y así, el ahora se vuelve el único lugar real, el punto donde todas las versiones de ti se encuentran y dialogan. Muchos pasan la vida intentando controlar lo que no entienden: el tiempo, las circunstancias, las decisiones de otros. Pero nada de eso está fuera. Todo ocurre dentro de la conciencia que observa. El error no está en querer avanzar, sino en olvidar que no hay a dónde ir. Todo ya está aquí. Cuando te das cuenta de esto, descubres que el tiempo no es enemigo, sino espejo. Refleja tu nivel de presencia. Si lo miras desde la carencia, parece escaso. Si lo miras desde la gratitud, se expande. El universo no mide minutos, mide coherencia. Por eso, cuando haces algo desde el amor, el tiempo parece desaparecer. Cuando lo haces desde la obligación, cada segundo pesa. Lo mismo sucede con las personas. El tiempo vuela con quien vibra igual y se arrastra con quien te arrastra al pasado. En ambos casos, no es el reloj quien dicta el ritmo. Eres tú quien lo sincroniza con tu energía. La ciencia puede calcular el movimiento de los planetas, pero no puede explicar por qué el silencio interior puede detener un segundo. Porque lo que detiene el tiempo no es un fenómeno físico, sino una decisión. Decides detenerte, decides observar, decides recordar quién eres, y en ese acto el universo se reordena. Lo que parecía un futuro incierto se vuelve una simple consecuencia de tu estado de presencia. Imagina por un momento que pudieras ver todos tus días como páginas abiertas frente a ti. Las decisiones que creíste tomar hace años aún vibran en alguna esquina del campo, esperando tu comprensión. Las oportunidades que crees haber perdido aún existen en otra línea de tiempo, aguardando a que vuelvas a la frecuencia en la que fueron creadas. No necesitas viajar al pasado ni predecir el futuro. Solo necesitas expandir tu conciencia hasta el punto en que ambas cosas se revelan como lo mismo. Los místicos lo llamaron eternidad. Los físicos lo llaman superposición, pero en realidad ambos hablan del mismo fenómeno.
La conciencia es el lugar donde el tiempo se curva. En ese pliegue, todo lo que fuiste, eres y serás está contenido. Nada se pierde. Lo que parece irse simplemente cambia de forma. Lo que crees que viene ya está aquí, esperando a que tu atención lo ilumine. Por eso, cada pensamiento es una creación temporal. Cada emoción, una vibración que informa al universo. Cuando repites una preocupación, estás repitiendo un instante del tiempo. Cuando perdonas, disuelves una línea completa. Cuando agradeces, abres una nueva. Así, sin darte cuenta, eres un viajero del tiempo, moviéndote entre realidades con la simple brújula de tu intención. La pregunta entonces no es si puedes cambiar tu pasado, sino si puedes cambiar el modo en que lo miras, porque al hacerlo, cambias su vibración, y esa nueva vibración modifica lo que llamas futuro. No hay magia en esto, hay coherencia. El universo responde a tu frecuencia con precisión matemática. Lo que das en pensamiento te lo devuelve en forma, y lo que rechazas te lo muestra de nuevo hasta que lo comprendas. Por eso, los sabios del tiempo no buscan detenerlo, sino alinearse con él. Entienden que cada segundo tiene una melodía y que el silencio entre las notas es tan sagrado como la música misma. El tiempo no es enemigo, es maestro. Te enseña cuándo soltar, cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo simplemente observar. Cuando lo escuchas, dejas de luchar y comienzas a danzar con la existencia. Tal vez no puedas controlar cuánto dura tu vida, pero sí puedes elegir cómo experimentarla. Puedes vivir persiguiendo el reloj, o puedes convertirte en el reloj mismo. El testigo inmóvil que observa cómo los días nacen y mueren dentro del mismo amanecer. Esa es la verdadera libertad. No escapar del tiempo, sino recordar que tú eres quien lo sostiene. Y en ese instante de lucidez, sientes algo profundo. El universo no tiene prisa, porque todo ya está cumplido. Lo que llamas mañana es solo una posibilidad, aguardando tu reconocimiento. Lo que llamas ayer es solo una enseñanza que ya entregó su mensaje. No hay separación, solo un continuo de conciencia moviéndose dentro de sí misma. Cierra los ojos. Respira una vez más. Siente la quietud detrás del movimiento. Allí, en ese silencio que no envejece, está el verdadero tú. No el que vive en minutos, sino el que observa la eternidad desplegarse como una flor dorada. Ese es el observador, ese eres tú. Y cuando recuerdas eso, todo cambia. No porque el mundo se detenga, sino porque dejas de correr. El tiempo deja de ser una línea y se convierte en un círculo de comprensión infinita. Ya no eres un viajero buscando destino, eres el destino mismo recordando que siempre estuvo en casa. Así, el misterio se resuelve. El tiempo no existe fuera de ti. Eres tú quien le da vida, quien lo extiende o lo encoge, quien lo llena de significado o lo deja vacío. El reloj del universo no está en el cielo ni en la tierra, late dentro de tu pecho. Cada respiración marca el compás del infinito, y en ese pulso silencioso, el tiempo entero se inclina ante tu conciencia despierta.